Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito de farándula. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, prepárense, traemos un bombazo de esos que hacen temblar la tierra. Sí, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que ha revolucionado las redes sociales, los grupos de fans y hasta las conversaciones en la panadería, la boda de Can Yaman y de Method Demir. Ay, Dios mío, nada más de decirlo se me eriza la piel, ¿a ustedes no? Ya sé que hemos estado especulando sobre esto durante meses, semanas, días, incluso horas, pero ahora parece que tenemos una confirmación. Así que agarren sus palomitas, su bebida favorita, pónganse cómodos, porque este vídeo va a estar de infarto. Antes de que sigamos, me encantaría pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o si ya llevan rato viéndome pero todavía no se han suscrito, este es el momento. Denle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos jugosos, porque aquí siempre les traemos lo mejor de lo mejor, y esta noticia se lo merece todo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can y de Met. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Creo que todos recordamos la química explosiva que estos dos actores turcos desprendieron en la serie Erkencikus, o como la conocemos acá, Pájaro Soñador. Desde el primer capítulo, se palpaba una conexión tan intensa que era imposible no shippearlos con toda el alma. Y no solo nosotros, sino medio mundo. Las redes sociales explotaban con cada escena romántica, con cada mirada furtiva, con cada sonrisa cómplice. Los fans creamos incluso un nombre para este shippeo, Candem, y déjenme decirles que ese nombre lo gritamos a los cuatro vientos cada vez que había una mínima posibilidad de que esto fuera real. Y claro, como todo buen shippeo que se precie, también tuvimos nuestros momentos de incertidumbre, de tristeza, de ¿será que sí o será que no? Hubo épocas en las que parecía que el romance había trascendido la pantalla, y otras en las que nos quedábamos con la duda, alimentando más y más la fantasía de que algún día, el sueño se haría realidad. Luego, como suele pasar en estos casos, la realidad se impuso, cada uno siguió su camino, con proyectos distintos, con otras parejas, con otros romances que, aunque nos dolían, tratábamos de entender. Y así poco a poco la llama de Candem se fue apagando, aunque siempre en el fondo de nuestros corazones, una pequeña brasita de esperanza seguía encendida. Y ahora, después de años, miren cómo vuelve a arder con más fuerza que nunca. Pero a ver, ¿de dónde sale esta bomba? Bueno, resulta que como saben, Can Yaman ha estado muy activo últimamente, no solo en su carrera como actor, sino también en su vida personal, involucrándose en proyectos sociales y por supuesto dando entrevistas por todo el mundo. Y fue precisamente en una de estas entrevistas, con un medio italiano muy prestigioso, que soltó la noticia, así como quien no quiere la cosa, que nos hizo saltar de la silla. Al parecer, durante la conversación, el periodista le preguntó directamente sobre su relación con Demet, sobre los rumores que habían surgido, sobre el anhelo de los fans. Y atención, por favor. Can, con una sonrisa que según nos cuentan iluminó todo el estudio, afirmó que sí, que están juntos y no solo eso, sino que planean casarse. Sí, escucharon bien. Boda. Campanas de boda. Vestido blanco. Pastel de boda. Todo el paquete completo. Imagínense el caos que se armó después de esas declaraciones, ¿verdad? Los titulares explotaron, las redes sociales se incendiaron, los grupos de fans entraron en pánico colectivo. Era la noticia del año, sin duda. Yo misma tuve que pellizcarme varias veces para asegurarme de que no estaba soñando. Y bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes esta noticia que honestamente todavía me cuesta procesar. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos exactamente? A ver, Can no dio muchos detalles, como para dejarnos con la miel en los labios y seguir generando expectación. Nos dijo que la relación entre ellos había evolucionado de una amistad a un romance, que el reencuentro fue mágico, que se dieron cuenta de que el tiempo separado solo había servido para fortalecer el vínculo y que, en pocas palabras, están enamoradísimos. También comentó que están planeando la boda con mucha ilusión, que quieren que sea algo íntimo pero especial, que refleje su amor y su conexión. No dio fechas concretas, ni el lugar exacto de la ceremonia, pero, honestamente, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que la noticia está confirmada, que Can y Demet se casan. Aún así, obviamente no nos conformamos con tan poca información y hemos estado investigando por cielo, mar y tierra para traerles más detalles.
Algunos de nuestros contactos cercanos a la producción nos han filtrado que la boda podría ser en Italia, un lugar especial para ambos y donde Khan ha estado viviendo una parte importante de su vida en los últimos años. También se rumora que el vestido de Demet podría ser diseñado por una reconocida casa de modas turca, y que la lista de invitados será bastante selecta, incluyendo a amigos cercanos, familiares y por supuesto, algunos compañeros del mundo del espectáculo. Pero bueno, dejémonos de especulaciones y volvamos a lo que realmente importa, el amor entre Khan y Demet. Porque seamos honestos, detrás de todo el revuelo mediático, de las redes sociales enloquecidas y de los titulares sensacionalistas, hay una historia de amor real, dos personas que se aman y que han decidido dar el siguiente paso en su relación. Y eso, en el fondo, es lo más hermoso de todo esto. Lo que más me gusta de esta noticia, es que nos demuestra que el amor verdadero sí existe, que las segundas oportunidades son posibles, que los sueños, por más descabellados que parezcan, a veces, se hacen realidad. Y como fans, creo que todos nos sentimos un poco parte de esta historia, ¿no les parece? Porque hemos seguido su trayectoria, hemos vibrado con sus personajes, hemos soñado con su amor. Y ahora, tenemos la oportunidad de celebrar con ellos este momento tan especial. Personalmente estoy muy emocionada de ver a Demet vestida de novia, de ver la cara de felicidad de Khan, de ser testigo de su amor. Y por supuesto, estoy deseando ver las fotos de la boda. Estoy segura de que serán unas imágenes dignas de enmarcar y de guardar como un tesoro. Ahora, quiero hablar un poquito más de lo que esto significa para la industria del entretenimiento en Turquía y, en general, para el mundo de las telenovelas. La química que Khan y Demet desprendieron en Pájaro Soñador fue algo sin precedentes, algo que marcó un antes y un después en el género. La serie conquistó corazones en todo el mundo y se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generaciones. Y parte de ese éxito sin duda fue gracias a la conexión que existía entre los protagonistas, una conexión que, como ya sabemos, también existía fuera de la pantalla. Así que esta noticia no solo es importante para los fans, sino también para la industria en general. Les demuestra a los productores, a los guionistas, a los directores, que el público anhela historias de amor auténticas, que las conexiones reales entre los actores se notan, que esas son las historias que quedan grabadas en la memoria y en el corazón. Y quién sabe, quizás esta boda inspire a otros actores a enamorarse en la vida real, a vivir sus propios cuentos de hadas, a dejarse llevar por el amor sin importar lo que diga el resto del mundo. Y bueno, mis amores, después de toda esta emoción, creo que es justo que hablemos un poco de lo que significa esta noticia para nosotros, los fans. Porque, seamos sinceros, hemos pasado por mucho. Hemos esperado pacientemente, hemos especulado con cada rumor, hemos guardado la esperanza en lo más profundo de nuestros corazones. Y ahora la recompensa es enorme. Y es que cuando un shippeo de la vida real se confirma, es como si nosotros mismos hubiéramos logrado algo, ¿no? Es como si nuestros sueños se hicieran realidad. Y es que esa conexión que veíamos en la pantalla se había convertido en un deseo compartido, en un anhelo que nos unía a todos los que amamos Candem. Creo que esta noticia nos da un empujón de energía y de positivismo, nos demuestra que todo es posible, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Y eso, créanme, es algo maravilloso. Así que, mis amores, vamos a celebrar esta noticia a lo grande. Vamos a llenar las redes sociales de mensajes de felicitaciones, de amor y de buenos deseos. Vamos a demostrarles a Khan y a Demet que estamos aquí para apoyarlos en este nuevo capítulo de su vida. Pero a ver, no nos vayamos tan rápido, porque aunque esta noticia sea maravillosa, también me gustaría recordarles que debemos ser respetuosos con la privacidad de Khan y Demet. Si bien es cierto que son personajes públicos y que parte de su trabajo implica compartir su vida con los fans, también es importante que les demos su espacio, que no los agobiemos con preguntas incómodas o con comentarios fuera de lugar. Recordemos que están viviendo un momento muy especial, que están planeando su boda, que están empezando un nuevo capítulo en su vida. Así que, por favor, vamos a demostrarles nuestro amor y nuestro apoyo de una manera sana y respetuosa. Disfrutemos de la noticia, celebremos su amor, pero también respetemos sus decisiones y su espacio personal. Porque al final del día, ellos son personas como nosotros, con sus sentimientos, sus emociones y sus propios procesos. Y creo que como fans, debemos mostrarles el mismo amor y respeto que ellos nos han regalado a lo largo de los años. Y estoy segura de que si todos hacemos un pequeño esfuerzo,
lograremos que esta etapa sea inolvidable para ellos. Ahora, C. Cambiando un poquito de tema, quiero que hablemos sobre el futuro de Khan y de Met en sus carreras. Porque aunque esta noticia nos haya revolucionado a todos, ellos siguen siendo dos actores muy talentosos, con proyectos increíbles y con un futuro prometedor. Khan por su parte ha estado incursionando en el mercado europeo, participando en producciones de Italia y España, consolidando su carrera a nivel internacional. Demet, por otro lado, sigue cosechando éxitos en Turquía, con telenovelas que conquistan los corazones de millones de espectadores. Así que creo que esta boda no hará más que potenciar sus carreras, que les dará más visibilidad y que, ¿por qué no?, quizás hasta los veremos trabajando juntos nuevamente en el futuro. Imagínense lo genial que sería ver a Khan y a Demet actuando juntos nuevamente, después de este capítulo de amor en la vida real. Sería una explosión de talento, de química, de romanticismo. Un sueño hecho realidad. Y bueno, mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, apoyándolos en cada paso que den y celebrando sus logros profesionales. Y ya para ir terminando, me gustaría compartir con ustedes mi propia opinión sobre esta noticia. Yo como fan de Khan, como seguidora de sus carreras y como una persona que cree en el amor verdadero, estoy absolutamente feliz por ellos. Me parece que esta es una historia preciosa, que nos demuestra que el amor puede superar cualquier obstáculo y que a veces el destino nos sorprende de la manera más inesperada. Me encanta la idea de que hayan encontrado el amor después de tanto tiempo, que hayan decidido darse una segunda oportunidad y que ahora estén planeando su boda. Creo que se lo merecen, que han trabajado duro para lograr sus sueños y que ahora pueden vivir su propio cuento de hadas. Y como fan, no puedo pedir nada más. Solo desearles toda la felicidad del mundo y celebrar junto a ellos este momento tan especial. Y por supuesto seguirlos apoyando en cada proyecto que emprendan, tanto personal como profesional. Porque al final del día, lo que más nos importa es su felicidad. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de emoción, de sorpresas y de mucho amor. Hoy hemos confirmado la noticia que todos estábamos esperando, la boda de Can Yaman y de Demet Özdemir. Una noticia que ha revolucionado las redes sociales, los grupos de fans y, en general, nuestras vidas. Hemos hablado de la confirmación de los detalles de la boda, del impacto de esta noticia en la industria y, por supuesto, de lo que significa para nosotros los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que lo más importante de todo esto es que estamos celebrando el amor, una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo y que puede unir a las personas de la manera más inesperada. Así que vamos a seguir celebrando, a seguir apoyando a Khan y a Demet y a seguir disfrutando de este hermoso cuento de hadas que se ha hecho realidad. No olviden que si quieren estar al tanto de todas las novedades, de todos los chismecitos jugosos y de las noticias más importantes de la farándula, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún detalle. Y también, por supuesto, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Cómo la recibieron? ¿Qué esperan de la boda de Khan y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucha atención. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, muchos besos y que viva el amor.